parietales. Como habíamos dicho, la ilio lumbar, fíjense lo que dice la arteria ilio-lumbar. Una rama lumbar para el psoas mayor, el cuadrada lumbar, la raíz lumbar, una rama ilíaca. O sea, chicos, irrigan la pared, por eso son parietales, punto. Sacra lateral superior, penetra el primer agujero sacro. O sea, son todas cosas que no tienen sentido saberlo. Arteria uterina. Ramas de la arteria uterina. Colaterales y terminales. Hay que saberlas. Bueno, sí, esto sí, lo mismo que vimos en el cuadrito. ¿Cuáles son las colaterales? Un color de mierda se ve de fondo. Colaterales, ureteral para el ureter, la vesícula vaginal, la cérvico-vaginal, esto es para el cuello, esto es para la vesícula y ramos uterinos. O sea, todo esto que ustedes ven acá son las ramas tubárica, ovárica y del fondo uterino. Estas son las terminales. Y estas acá son las colaterales. ¿Eso hay que saberlo? Sí, si yo digo que la arteria uterina irriga el útero, ¿la voy a errar? No. Tiene ramas, y bueno, si una va al cuello, si una va al fondo, si una va a la trompa. Le pongo el nombre, pero no le erro si digo que va al útero, ¿sabes? O sea, y hay que saber el recorrido, no, chicos, no hace falta recorrido, pero por lo menos sí saber mínimamente que las colaterales y terminales, ¿y cuáles son esas colaterales? Queda bien. Yo digo arteria uterina. La arteria uterina es una rama visceral de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, tiene ramas colaterales y terminales. Epa, evidentemente hago yo. Y con nombres, si las terminales son tubárico, ovárico y del fondo uterino, listo, está como otro tema, ya está, lo leí. Ahora yo digo arteria uterina. Va al útero. Sí, ¿y de dónde viene? ¿De la aorta? Sí, viene de la aorta. Todo viene de la aorta, pero ¿de qué arteria? No me acuerdo. Ahí está el problema. Eso significa que no tienen ni la más puta idea de lo que buscan. ¿Entiendes? O sea, así hay que estudiar la investigación. Por lo menos ramas más importantes. Otra más además de la uterina. Nada. Ya. Bien, fíjense lo que era de la uterina. Estos son dibujos que uno pone para relleno, no sé. ¿De vascularización venosa hay que saber algo? No. A ver. Pues sí, no tengo que saber las venas. Sí, las venas son satélites de las arterias, típica. Baja la arteria, sube la vena. Ya está, no tiene otra cosa. ¿Por qué es importante la hipogástrica? Fíjense que la hipogástrica va a estar, la vena hipogástrica va a tener afluentes que se llaman intrapélvicos y extrapélvicos. Los extrapélvicos van a hacer el drenaje venoso de todo lo que es la pared. Ciática, glútea, pudenda y obturatriz. Son las 4 afluentes extrapélvicos de la vena hipogástrica. Isquiática, pudenda, glútea y obturatriz. Los afluentes intrapélvicos van a hacer todo lo que lleva el drenaje venoso de los órganos hemorroidales, uterinas, ovarios, vesículo de fusión. Todo lo que vieron en arteria es el drenaje venoso del venas. ¿Por qué es importante conocer las famosas las venas ilíacas? Y básicamente las que mayor patología presentan son los afluentes extrapélvicos de la vena hipogástrica. Glútea, pudenda interna, ciática y obturatriz. ¿Por qué? Porque son las que primero se enferman. ¿Y cuándo se enferman? En un embarazo. Si alguien de ustedes estuvo embarazado, obviamente no es que se me oculten el embarazo, no me van a decir lo que les pasó. Las varices vulvares. O una amiga que le salió una vena que se le puso así, le iba todo por acá. O la típica que después del embarazo, del segundo embarazo, se llenó de varices. Bien, ¿qué son las varices? Dilataciones permanentes de las venas. Como si fuese un aneurisma en una arteria, pero en este caso se llama varice, no se llama aneurisma. Y bien, así, fíjense lo que es vulva, y miren lo que le cuelga acá. Hermoso encontrarse con algo así. O miren esto acá. Estas son lo que llaman varices del embarazo, son dilataciones
de los afluentes extrapélvicos de la hipogástrica. ¿Esta qué vena va a ser? La glútea. Acá los cabos. Esta es la pudenda interna. ¿Sí? Generalmente la que está por delante. La que está bien por dentro y por debajo. ¿Sí? Esta es la obturatriz. De acuerdo al drenaje venoso, ¿sí? Que tenga, de la zona que tenga, es lo que se va a dilatar. ¿Sí? Entonces opera, ¿sí? Porque esto es muy doloroso. ¿Y por qué se produce esos afluentes extrapélvicos de la vena hipogástrica se dilatan? Por una sencilla razón. El útero se agranda y comprime la cava. Comprime la cava y toda esa renta es como si tuviese un pocket en la ilíaca izquierda, la comprime. Entonces la sangre sube, porque va subiendo y la pared se estira. Esto es como estirarse el pantalón y que le quede el elástico flojo. Pasa esto. ¿Sí? Tiene dos opciones. Generalmente en el primer embarazo sale el bebé y todo esto desapareció. Se embarazaron de vuelta y son. Generalmente en el segundo embarazo aparece. Tienen que saber esto, chicos, de drenaje venoso. No, nunca nadie estudió venas. Hay venas que hay que estudiarlas, la cava inferior sí la vamos a estudiar, pero no vamos a estudiar las venas hipogástricas, no, pero saber que esto existe. Que hay afluentes intrapélvicos y afluentes extrapélvicos, como hay ramas intrapélvicas y ramas extrapélvicas. Arteriales hay venosas. Dentro de las venosas, isquiática, pudenda interna, glútea y obturatriz, son los 4 afluentes extrapélvicos de la vena ilíaca interna o vena hipogástrica. No. Esto duele. Sí. ¿Y los interpréticos cuáles son? Los del drenaje venoso de los órganos. ¿Qué me decís? ¿Esto qué me decís? Esto supera. Generalmente esto tiene conexión, los afluentes extrapélvicos se conectan generalmente con el tejido venoso superficial. La vena más importante es la safena, que nace en la cara interna del pie, sube como si fuese el ruedo del pantalón y perfora el ligamento de la lumbar, se corta la isquia y se mete en la femoral. Se invoca en el profundo. O ligas la safena, podés quemarla con láser, entrar con láser, lo que sea, si no ligas la safena, y esto se saca con unos crochets. Con un bisturí 11, se pincha ahí, lo levantás y lo sacas. Lo sacando como si fuesen hilos. Sacas y las manos. Con una aguja de un gancho, vos lo metés, pasás por abajo y la traes. Vas cayendo la realidad. Entonces quedas sangrienta, para terminar la cirugía, así, bañado de sangre. Asqueroso. Pero bueno. ¿Y la aranita después termina siendo? No. No, porque también le dicen varices. Son varices. Las varices tienen 6 estadios. Del C0 al C6. Las arañitas o telangiectasias, que se llaman, que son terráneas. Tenés las que se llaman venectasias, que son esas venas azules. Pero no hay que confundir venas azules normales de alguna blanca, que son bien blancas y transparentes, de las venectasias, que son esas venas azules, pero que hacen curvitas. Cuando está tortuosa la vena, eso ya es una varice. Si no, la vena es recta. Pero cuando está tortuosa, eso ya es una varice. Y después tenés estos estadios. Ellas son varices que generalmente vienen de algún eje superficial. Safena o, en este caso, afluentes extrapélvicos. Bien, el otro tema que hay que saber, esto es una boludez, plexo hipogástrico. Solo hipogástrico. Solar, no, solar, sacro y lumbar lo vemos en el ser. ¿Cómo? Sí. Ahí también saldría el nervio para. Mira, el plexo pudendo interno vos lo estudiaste como plexo pudendo interno o como rama del hipogástrico. ¿Por qué? A ver, mira, vos tenés que estudiar. El tema de hoy era vasos hipogástricos y plexo hipogástrico.
¿Está? El plexo hipogástrico es el plexo encargado de la inervación vegetativa de todos los órganos de la piel. ¿Está? Como todo plexo tiene un ganglio, ramas que llegan a ese ganglio y ramas que salen. O sea, llegan a aferencias y salen eferencias. ¿Está? Bien. El plexo hipogástrico va a dar tantas eferencias como ramas de la arteria, como ramas arteriales de la arteria ilíaca interna. Entonces, ¿qué te va a dar? Un plexo pudendo, un plexo uterino, un plexo vesical, un plexo vaginal, un plexo vesículo deferencial. ¿Puedo nombrar algunos? Sí, pero con decir que el plexo hipogástrico va a dar tantas eferencias como ramas arteriales de la arteria ilíaca primitiva es suficiente. Ahora que tengo que saber cómo se forma ese plexo hipogástrico y dónde carajo está. Obviamente el plexo hipogástrico, ¿sí?, va a estar formado, como dijimos, por, acá tenemos la ilíaca común, ilíaca interna y ilíaca externa. Va a estar formado por ganglios. ¿Qué ganglios? Un ganglio se llama ganglio de Lee. Es un ganglio estrellado, flexiforme, cuadrilátero, que se encuentra en la cara anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Ganglio de Lee o ganglio de Lee-Frankenhaus. Ahí lo tenés. Decidí, ya está. Ganglio de Lee. Ese ganglio de Lee se encuentra en la cara anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, envuelto en una vaina vascular. Es decir, cuando yo tengo que entrar a buscar esta máquina arteria, tengo que cortar. Cuando corto, porque tengo que pelar. Cuando vos pelás, y vos decís, uy, este era el ganglio de Lee. Si era. Digo, ¿qué haces? ¿Lo cortás? Está bueno. A ver, ya un día yo hablo, yo cuando me formé, yo hace 10 años atrás esta parte cambió. Ya, cortar, ya se nos corta, ya es todo, ya meter 47 pulgadas, más líneas, tercera cosa que un video de YouTube, 7.000, olvidar. Ya cada vez se hace menos. Ya están las impresoras 3D, ya empezó el trasplante renal con impresora, o sea, ya el trasplante ahora el renal se empieza a hacer con una impresora 3D. O sea, está el paciente internado y te imprime el riñón en el momento. Y eso se lo ponemos a hacer. Ya en 5 años más vas a tener que ver cómo se maneja una impresora 3D. Ya no vas a tener que saber el recorrido de la técnica. O sea, cada vez es más avanzado. O sea, no sé cuándo va a llegar la 3D acá, si se nos puede cambiar de allá. Me digo explicado, pero va a llegar. Todo llega. Esto que yo les mostré del stent es algo que se hace todos los días. Hace 10 años atrás, esto nosotros lo vimos y decíamos, mirá, ¿cuándo va a llegar esto? Ya está. Ya está, y ya nadie más abre una panza. Yo espero más varices que cosas. Pues ya esto no se opera. Ya se pincha, se mete en un tubo, se saca y a la mierda, ya está. Ya no lo abrís, ya no rompes, es mucho mejor. Ahora, estamos hablando de costos abismales, costos terribles. Yo digo, son $40.000 por paciente, $50.000. Estamos hablando de 500.000 más. Estamos hablando de 5 pesos. Hay gente que lo puede hacer, que viene y te dice, pero yo espero y tienen los $50.000 ahí. Vamos, son ganglio de Lee. Entonces, tiene un ganglio de Lee en la cara anterior de la ilíaca interna, hipogástrica, flexiforme, cuadrangular, que se encuentra envuelto en una vaina vascular, que le llegan aferencias, que son simpáticas, parasimpáticas, y que ya salen de ahí referencias. Ya dijimos que las referencias son tanto plexos como ramas arteriales de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Bien. Ganglio de Lee.
entender, pero con esta base. Cuando vemos el ser, vamos a ver el plexo solar, con el ganglio semilunar y todas las cosas que da el plexo solar. Lo que está acá arriba es el plexo solar. El plexo solar es un magma de nervios que está entre las dos arterias mesentéricas, superior y inferior. Ahí está. De ese plexo solar hay un plexo que se llama intermesentérico. Dentro de los plexos que da el plexo solar, está un plexo que se llama intermesentérico. ¿Dónde va a estar ese plexo? Entre las dos arterias. Mesentérica superior, mesentérica inferior. De ahí va a salir dos ramas que van a descender por la cara anterior de la arteria aorta, que van a recibir ramos de la famosa cadena simpática. ¿Vieron cuando ustedes tienen la cadena simpática, que siempre tienen la cadena simpática? Son ganglios a los lados de la arteria ulna, cadena simpática lumbar, 1, 2, 3, 4, 5, que van a emitir ramos simpáticos que se van a anastomosar con esas ramas que bajan del plexo intermesentérico. ¿Y qué me va a formar esto? Los nervios esplácnicos pélvicos. Es decir, los nervios esplácnicos pélvicos se forman de la unión de las ramas simpáticas de la cadena simpática lumbar y las ramas provenientes del plexo intermesentérico. Esos dos nervios esplácnicos pélvicos, ¿qué van a hacer? Se van a unir, se juntan y me van a formar un solo nervio, que se va a llamar nervio presacro. Este que está acá, ¿sí? Se llama nervio presacro. ¿Y ese nervio presacro qué va a hacer? Cuando llego a nivel de E4, se divide. ¿En qué se va a dividir? En los nervios hipogástricos. Entonces, ¿cuál es la primera aferencia del ganglio de Lee? El nervio hipogástrico. ¿Cómo se forma el nervio hipogástrico? El nervio hipogástrico proviene de la bifurcación del nervio presacro. Ese nervio presacro surge de la unión de los nervios esplánicos pélvicos, que se forman por ramas del plexo intermesentérico y ramas de la cadena simpática. ¿Se entiende? Todo lo que expliqué para explicar esto. Nervio hipogástrico. Ahora, yo puedo decir, bueno, el plexo hipogástrico presenta un ganglio que se llama el ganglio de Lee y recibe aferencias. ¿Cuáles son las aferencias? La primera aferencia es el nervio hipogástrico. ¿Qué te puedo preguntar? ¿Y de dónde viene el hipogástrico? Me tenés que contar todo esto. Directamente no te pregunto nada. Y quedamos en hipogástrico. Ustedes quieran. ¿Se entiende? ¿Cuál es la segunda aferencia? Ramos de la cadena simpática, pero en vez de ser lumbar es sacra, que va al ganglio de Lee. Entonces ya tenemos dos aferencias. Hipogástrico y ramos de la cadena simpática sacra. 1, 2, 3 y 4. Y dijimos que tenemos aferencias parasimpáticas. Sí. Nervios 2, 3 y 4, nervios sacros, que se llaman nervios electores de ECA. Entonces, ¿cuáles son las tres aferencias que le llegan al ganglio de Lee? Hipogástrico, cadena simpática sacra y nervios electores de ECA. Estos nervios controlan la micción, la defecación y la erección. ¿Ah? Son nervios fundamentales. O sea, eso es lo que controla el plexo hipogástrico. Pero lo controla gracias a que están estos nervios que también llegan acá. Llegaron todos esos nervios. Hipogástrico, nervios erectores de Eckart y cadena simpática sacra. ¿Y qué sale? Eferencias. ¿Cuáles son las eferencias? El plexo pudendo, el plexo tubárico, el plexo vesículo diferencial, plexo hemorroidal, plexo vesical. Acuérdense de qué ramas dio la arteria hipogástrica. Son los plexos que salen. ¿Cómo salen? Son nervios que acompañan a la arteria. Va la arteria uterina, con ella va un nervio que se llama nervio uterino. Rama que eferente de qué plexo. El hipogástrico. Sí. Los nervios esplánicos Sí. son formados por la cadena simpática. Por ramos de la cadena simpática lumbar y ramos provenientes del plexo intermesentérico del plexo superior. Son simpáticos. Sí. Cadena simpática sacra 2, 3 y 4. Nervios 2, 3.
Se llaman nervios erectores de pero son ramos parasimpáticos 2, 3 y 4. Y ahí terminó. A ver, no es que sale del ganglio del hígado. Todo plexo está formado por un ganglio, ramas que llegan a ese ganglio. El ganglio es como el coordinador de todo. Y a partir de ahí salen eferencias. Sabemos que si salen del ganglio del hígado, salen del plexo. No es que salen directamente un nervio de cada ganglio, sino de todo ese magma que se juntó, de nervios que llegaron, los nervios que llegaron al ganglio van a salir nervios desde el ganglio o desde la zona donde está ubicado el ganglio hacia todos los... O sea, cada arteria que tiró de hipogástrica va a salir enrolladita con un nervio. Y ese va a ser el nervio que va a inervar de forma autónoma, o sea, vegetativa, el útero, la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente. ¿Correcto? Dentro de ellos regula la eyaculación, la micción y la defecación. Fíjense, todo lo que regula ese plexo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?